Hola niños, ¿cómo están? Espero estén todos súper bien. Hoy es la primera clase de este tipo en video y el objetivo de hoy va a ser el siguiente, chiquillos. Reconocer e identificar elementos, estructura y propósito de qué? Del cuento y el poema. El cuento lo alcanzamos a ver a comienzo de año, ¿se acuerdan? ¿Quién nos ha leído un cuento, digo yo? Ah, miren, acá les dejo una imagen en el cual están varios personajes. A ver si ustedes me los pueden decir. Ajá, ¿quién estará por acá? Es súper conocida, la Caperucita, ¿cierto? Y acá, mira, el Pinocho. Y acá, los tres cerditos son cuentos súper conocidos, ¿verdad? Ya, chiquillos, ¿qué es un cuento? De primera, decirles que este pertenece al género literario. ¿Y por qué era literario? Porque nos expresaban emociones e impresiones que tenía en este caso el autor del texto, ¿cierto? Es quien escribe esta narración. Narración viene de contar, chiquillos, de contar una historia. Y esta historia en sí es cortita, es breve. Se han dado cuenta que los cuentos generalmente no son muy largos, más de una página o dos, ¿ya? Generalmente son bastante cortitas. Por eso se le dice que es una narración corta o breve en la que intervienen personajes, ¿cierto? Los personajes son los que le dan vida a la historia, son quienes ejecutan las acciones, ¿cierto? Son los que llevan a cabo toda la dinámica del cuento. ¿Y qué pasa con estos personajes? Realizan acciones en dónde? En un lugar determinado. Puede ser la casa, en un campo, en un castillo y en un tiempo determinado. Puede ser ahora, en el presente, puede haber sido en la época de, no sé, medieval, ¿cierto? Puede ser en el espacio. A eso se refiere con un lugar y un tiempo determinado, chiquillo. Bueno, sigamos. El cuento en sí tiene una estructura que ustedes lo puedan diferenciar de otros. Tiene un inicio o una introducción, que es la parte inicial de la historia. Cuando empiezan con eras una vez una niña que vivía en tal lugar junto a su madre. Ya, ahí nos da una introducción de lo que va a pasar en el cuento. Después viene el desarrollo, nudo o conflicto, ¿cierto? De la historia, donde se presenta el conflicto, el problema que hay acá. Un ejemplo de esto sería la Caperucita cuando iba a la casa, ¿cierto?, de su abuelita. Y viene y se da cuenta de que no es ella, que es el lobo. ¿Y cuál es el problema ahí? Es que el lobo se la come, ¿cierto? Ya, ese es el conflicto de una historia, por dar un ejemplo, hay muchos más. En el final o el desenlace, en la parte donde se soluciona el problema o finaliza la historia, tomándome de lo que ya dije anteriormente. Caperucita fue comida por el lobo, ¿cierto? Y la abuelita también. ¿Y se acuerdan que andaba un cazador por ahí dando vueltas que lo escuchó y la salvó? Ya, ese es el desenlace. Puede ser positivo o no. En este caso fue positivo porque la salvó, ¿cierto? Y las dejó con vida. Después, el cuento en este caso tiene elementos. Por decir uno de ellos, el espacio es donde suceden los hechos. Me voy a tomar nuevamente Caperucita. ¿Dónde suceden los hechos? Sucede en la casa una parte, en el bosque otra y finalmente en la casa de la abuelita, ¿verdad? Esos son los espacios que ocupa el cuento para poder narrar la historia. El tiempo no se sabe, porque en realidad nunca dijo que en la época medieval o en el futuro no se sabe. Ahí es como incierto. Y la acción son las series de acontecimientos que dan, ¿cierto? Desencadena la historia. Y generalmente solo gira en torno a uno. En este caso, la historia se desarrolla en Caperucita. Y es lo que ella va realizando, que habla con su mamá, que después de hablar con su mamá, va por el bosque, que se encuentra con el lobo, o sea, o el lobo la está espiando en realidad, y después el lobo cuando se come la abuelita se viste como ella, después cuando se la come y después cuando viene el cazador y las encuentra y las salva. Se dan cuenta que va sucediendo una cosa tras otra, eso se llama desencadenar, que una acción lleva a otra y así se va formando una historia. Y finalmente acá, ¿quiénes son los que realizan todo esto? Son los personajes y son quienes protagonizan la historia. Y acá la principal o que se lleva toda la atención es Caperucita.
que es la protagonista del cuento. Y los otros personajes que son los secundarios son la mamá, ¿cierto? La abuelita, el cazador, y hay uno que es el que le causa todo el problema. Y adivinen quién es. El lobo, chiquillos, el antagonista. ¿Ya? Esos son los elementos del cuento, chiquillos. Y acá les dejo un pequeño resumen para que ustedes le puedan echar un ojito después con sus papás y todo lo demás. Ahora vamos a pasar a otro texto que también pertenece al género literario. Y este es más aún porque este sí que expresa todos los sentimientos y emociones, todo lo que el poeta en este caso, o la poetisa, ¿cierto?, quieren expresar. ¿Quién no ha escuchado ese típico poema de del cielo cayó una rosa y el viento la deshojó? Y en cada pétalo decía, mamita te quiero yo. Eso es un poema, chiquillos. Ya, entonces, ahora nos vamos a la pregunta clave. ¿Qué es un poema? Los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar emociones o impresiones del mundo de quien las escribe, que en este caso son el poeta si es hombre, poetisa si es mujer, ¿ya? Donde se ocupa comúnmente rimas y otros elementos del lenguaje. Ya, chiquillos, acá, al igual que en el cuento, esto tiene una estructura, tiene partes de un poema. Uno al verlo sabe que es un poema, por la forma en que está escrito, ¿cierto? Por los elementos que contiene, por la estructura. Si se dan cuenta, el poema no se escribe igual que un cuento. Generalmente se ocupa o se escribe como en el medio de una hoja, ¿cierto? Y tiene rimas, tiene versos, estrofas, ¿verdad? Ya, miren, vamos por partes. Primero está el verso, ¿cierto?, que es cada línea de un poema. Si nos vamos acá, al lado derecho, son todas estas que están encerradas en verde. A cada línea de la estrofa se le llama verso, chiquillos. Contemos cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hay acá. Después, la estrofa es un conjunto de versos relacionados por acá la medida y la rima. Nosotros no nos vamos a meter tanto en la medida, pero sí nos vamos a fijar en las rimas, ¿ya? Las estrofas son estas que están encerradas en rojo. Veamos cuántas hay. 1 y 2, ¿cierto? Tenemos 2 estrofas. Y por último, dentro de los versos hay una palabra que generalmente está al final y donde se producen las rimas. Es la semejanza de sonidos que se da a partir de la vocal tónica de la última palabra de cada verso. Agua, bailarina, terminan con A. Sueltan, también termina con A. Por eso riman, porque terminan con la misma, en este caso, vocal, ¿cierto? O con la misma sílaba, al final. Ya, acá también podemos ver que el poema tiene un título, obviamente, tiene las estrofas, que son los conjuntos de líneas que se llaman versos, y que estos versos a la vez tienen rimas, que generalmente se ven al final de las palabras. Ya, el poema. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Expresar sentimientos y emociones. ¿Qué estructura tiene? Generalmente son las estrofas y dentro de las estrofas tienen los versos, que son las líneas, ¿cierto? Después, ¿cuáles son sus características? Presentan rima, el hablante lírico de alguna forma es el objeto o la persona que expresa los sentimientos en el poema. Y obviamente que en el poema no se ocupan las mismas palabras que ocupamos nosotros normalmente, es un lenguaje más bello, ya es más delicado, porque es tan personal que es más delicado, es más bonito. ¿Ya, chiquillos? Ahora, miren acá. Acá están las actividades que vamos a realizar. ¿Se acuerdan? Ya, vamos a continuar acá en el tomo 2 del Leo Primero. Leo Primero, tomo 2. Y acá dice, ¿cómo es la piel del sapo? ¿Puedes describirla? Entonces ustedes tienen que, según lo que ustedes conocen, ¿cómo sería la piel del sapo? Y describirles cómo es, no sé si es rugosa, si es suave. Ahí ustedes me tienen que colocar, ¿ya?
Después dice, el título del libro, ustedes lo ven acá, dice Los 5 horribles. Entonces ustedes escriben ahí Los 5 horribles. Y ahí está el autor, que es Wolf Ehlbruch, y un tipo de texto, el cuento. ¿Ya? Después acá sale, ¿sentirán calor las lagartijas de tanto estar al sol? ¿Qué creen ustedes? Ahí me tienen que responder. Entonces, ¿por qué es importante saber lo que es el poema? Porque acá van a volver a leer nuevamente el poema Lagartija. ¿Ya? Van a tener que volver al texto y leerlo otra vez. Y según lo que ustedes leen acá, dice, el doctor Lagartijón te recetó un jarabe. Ahí la palabra recetó está en verde. ¿Qué otra palabra significa lo mismo que recetó? Entonces ustedes tienen que ver cuál de estas tres es igual o significa lo mismo que recetó. Recuerden que las palabras que significan lo mismo se llaman sinónimos. Entonces acá estamos buscando el sinónimo de esta palabra, recetó. ¿Ya? Entonces ustedes leen la oración, el doctor Lagartijón le recetó un jarabe. Según lo que ustedes lean ahí, ¿cuál sería el sinónimo de recetó? Y me la marcan. Bueno, esa es la página 26. Página 27. Dice así, ¿qué puede recetar un doctor? Dibuja y escribe. Entonces ustedes piensan, cuando han ido a un doctor, ¿qué les puede recetar un doctor? Me pueden escribir tres cosas acá. O sea, me la dibujan y me la escriben acá abajo. Bueno, al igual que anteriormente, en la página 26 había una pregunta de sinónimo. Y acá también es lo mismo. Pero igual la lagartija molesta siguió insistiendo. ¿Qué significa la palabra molesta? Entonces, tú primero lo vas a comentar con tu mamá o con quien te esté ayudando. ¿Qué crees tú que significa molesta? Y después dice, ¿cuál es la palabra intrusa? Acá, intrusa se refiere, es que acá te van a mostrar 4 palabras y tú tienes que ver la que no corresponde a ellas. Está enfadada, feliz, enojada y malhumorada. ¿Cuál será la que no pertenece a ese grupo? Entonces esa la tienes que marcar. ¿Ya? Ahora vamos a seguir con la comprensión de lectura, porque ustedes saben que uno al comprender lo puede explicar y expresar, ¿cierto? De mejor manera. Entonces, al leer el poema La lagartija, tienes que responder las siguientes preguntas. ¿Por qué la lagartija se aburrió de estar al sol? Entonces ustedes van a volver al poema y van a buscar la respuesta y la van a escribir ahí. ¿Ya? La van a escribir ahí la respuesta. Después tienen que contestar la otra pregunta. ¿Qué le recetó? ¿Un jarabe? Entonces vuelven al texto y buscan la respuesta y la escriben ahí. Bueno, vamos a continuar. Dice, ordena las oraciones. En este caso, si yo leo la primera oración, café, la es mesa. Si uno la lee, no tiene mayor coherencia. Entonces, una oración siempre tiene que estar ordenadita, chiquillos. Y esa es la idea, que ustedes ordenen esta y le den sentido a lo que se está leyendo o escribiendo en este caso. ¿Ya? Y por último, un ticket de salida. ¿De qué se aburrió la lagartija? Como ustedes ya la han leído varias veces, la van a poder contestar perfectamente y me tienen que elegir una de estas tres. Bueno, luego, en la clase 32, ¿qué actitud de la hiena hizo subir el ánimo a los demás animales y sacar lo mejor de ellos mismos? La actitud es como la parte psicológica del personaje. Y ahí pensar, empatizar y decir, ¿qué cosa hizo la hiena para que a los demás animales, para subirles el ánimo a ellos y sacar lo mejor? ¿Qué hizo la hiena en su personalidad? ¿Qué aportó a los demás para que sucediera todo esto? Luego, actividad 2. ¿Cómo sería vivir en un reino? ¿Cómo sería vivir en un reino? ¿Qué actividades harías en él? Ya eso es para conversar. Entonces ahí vamos a leer un cuento que se llama Blancanieves y los 7 enanitos. Ya lo hemos leído en varias ocasiones y de hecho ustedes lo tendrían que haber leído en la evaluación, ¿cierto? Ya, entonces
van a volver y van a leer el texto Blancanieves y los 7 enanitos. Acá, había una vez un lejano reino. Encierra las palabras que signifiquen lejano. Recuerden que en un sinónimo, que es una palabra que significa lo mismo que otra, no se escriben iguales pero significan lo mismo. En este caso tienes que ver cuál de estas 5 palabras significa lo mismo que lejano. Lejano es distante, ¿cierto? Es distante. Entonces ahí tienen que ver cuál de estas 5 palabras significa lo mismo que lejano. ¿Ya? Y acá hay una clave, dice palabras, es más de una. ¿Ya, chiquillos? Después, elige una de estas palabras y tienes que completar esta oración. Había una vez en un reino una reina que borda mirando por la ventana mientras la nieve caía. Entonces, ¿cuál de estas palabras puedo utilizar para completar la oración? Ahí se lo dejo a ustedes. Acá, vamos a la página 30. Acá hay otra oración encerrada y dice lo siguiente. Pero la mujer era, en realidad, una bruja malvada y vanidosa. ¿Qué quiere decir que la bruja era vanidosa? Entonces tú vas a leer estas 3 alternativas y vas a elegir la que corresponde, ¿ya? ¿Qué significa vanidosa para ti? Entonces, si no, vuelve nuevamente a leer, porque a veces no es necesario un diccionario para saber el significado, sino con solo leer la oración podemos deducir qué significa esta palabra. Vanidosa en este caso, ¿ya? Después, ¿por qué es malvada la bruja? Entonces, si no te acuerdas, tienes que volver al texto y leer y saber por qué es malvada la bruja, ¿ya? Y ahí tú me lo explicas. ¿Por qué es malvada la bruja? ¿Qué cosas que hay en el texto te indican que la bruja es malvada? Y esa me la colocas acá. Bueno, la actividad 4. Entonces, una vez que tú leíste el texto, es ordenar la secuencia de las acciones, de los hechos. ¿Se acuerdan que en el PowerPoint yo les dije que una acción lleva a la otra? Entonces acá tú tienes que colocarme. De estas 4, ¿cuál es la número 1? ¿Cómo comenzó el texto? Después, ¿qué seguía? ¿Qué continuaba? ¿Y cómo terminó? Esas son las preguntas que tienes que más o menos responder para que te guíes, ¿ya? Y poner mucha atención cuando leas porque si no, no te vas a acordar. Por último, juguemos al bachillerato. ¿Se acuerdan que habíamos visto los sustantivos? ¿Cierto? Los sustantivos comunes, que eran personas, nombres de personas, animales y cosas. Entonces, ¿de qué se trata la idea? Que tú con tu mamá u otra persona hagan esto, bueno, la persona que te acompañe, que lo hagan en una hojita y que empiecen a escribir. Una persona con mamá, ¿cierto? Puede ser. Un animal con la eh, un mono y una cosa con un monedero. La idea es que ustedes vayan completando estos cuadritos con distintos sustantivos comunes, ya que comiencen con estas letras que están acá. ¿Entendieron? Espero que sí. Después, como ticket de salida, ¿dónde ocurre la historia? Contesta sin decirlo. Comprueba si estabas en lo correcto marcando los casilleros que tienen número. Entonces acá, como dice, contesta sin decirlo. Oh, vamos que tú puedes, ¿cierto? Después en la próxima clase vamos a averiguar si estabas en lo correcto o no. Un abrazo, chiquillos, y recuerden, cualquier duda o consulta se pueden contactar con nosotros. Un abrazo, besitos, que estés muy bien.